Salmo 33, verso número 1 dice: con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y sería bueno hacer la pregunta: ¿cuáles son los hábitos suyos? Y usted sabe que el hábito, habits, hacen habitación en nuestras vidas. Cuando usted tiene un mal hábito y lo hace constantemente, porque ese es un hábito, es un habit. Ese hábito ha hecho morada en su corazón y se manifiesta, sea bueno o sea malo. Ahora, que los hábitos mayormente señalan algo que sea negativo o algo malo. Muchas personas dicen que los hábitos no son buenos porque es una costumbre, es un formalismo. Pero que eso se adueña de nuestras vidas y nosotros hacemos cosas que a veces no tienen razón. Hay personas que son chismosos por hábito. Son escandalosos, lo tienen por hábito. Ya es algo que ha hecho habitación en ellos y que no pueden estar sin que ese hábito se manifieste. Y hay a veces que los hábitos nos corrompen, nos hacen daño. De vez en cuando alguno hace bien. Pero lo que nosotros cogemos por rutina, como un hábito rutinario, diario, en nuestras vidas, causa problemas a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Amén. Hay personas en la iglesia que, amén, tienen el hábito de orar, y eso está bueno. El orar está bueno. Hábito de ayunar. Y alguien pudiera decir que lo que es de más o lo que se hace mucho sin tener propósito hace daño. Por ejemplo, usted puede ayunar todos los días. Usted dice: yo ayuno. Pero ¿por qué ayuna? ¿Cuál es el propósito de ese ayuno que usted está haciendo? Tiene que haber un propósito. No es simplemente ayunar. Porque a veces usted se levanta y se va para el trabajo y se levantó, se lavó su boca, se aseó, se vistió, se fue y no comió. Y está hasta las 12 del día, está en ayuno. Y quizás no se recordó de en ese ayuno que usted hizo. Y digo ayuno porque usted no comió alimentos, nada. Y en ese tiempo usted no se acordó de orar a Dios, de clamar a Dios. Estaba en un ayuno involuntario. Entonces hay a veces que usted se levanta y vamos a levantar en ayuno, pero tampoco se recordó de orar, sino que simplemente lo tiene por hábito, que usted lo va a hacer de vez en cuando. O sea que lo que se hace tiene que hacerse con un propósito que va a mejorar nuestras vidas. Si yo le pregunto a ustedes por qué ustedes diezman, hay personas que diezman por hábito, pero no diezman de corazón. ¿Por qué usted ofrenda? Por hábito, pero no de corazón. Y el diezmar y el ofrendar tiene que ser del corazón, en agradecimiento por lo que Dios le ha dado a usted. Usted no se merece nada, yo no me merezco nada, pero lo que Dios nos da, en agradecimiento nosotros le damos a Él de vuelta de lo mismo que Él nos da a nosotros. Fíjese, lo tremendo que es la palabra cuando nosotros nos ponemos a buscarla. ¿Por qué yo amo a mi hermano? ¿Por qué yo lo amo? ¿Porque la Biblia me dice o porque simplemente tengo que hacerlo? Pues yo amo a mi hermano porque la Biblia me dice a mí que si yo no amo a mi hermano, yo no puedo amar a Dios. Es imposible, porque Dios es el creador y el hacedor de mi hermano. Cuando yo estoy amando a mi hermano y lo amo de corazón, yo estoy manifestando en mí el amor que Dios mostró por mí,
y lo estoy relacionando o distribuyéndolo a otro. Amén. Hay cosas que nosotros hacemos por costumbre, pero el punto principal que yo quiero en esta noche es que el hábito hace o se vuelve o produce habitación en nosotros. Se vuelve parte de nuestra vida. ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿Por agradecimiento o por cumplir? ¿Por qué usted viene? Pues yo vengo a la iglesia porque yo no puedo estar sin adorar a Dios. No puedo estar sin darle al Señor lo que Dios merece. Y por más que yo le dé, todavía no le estoy dando nada. Sigo siendo un siervo inútil. Pero tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque eso es lo que yo sé que agrada a Dios y lo que me agrada a mí. Porque cuando yo le sirvo a Dios, cuando yo le doy de mi vida a Dios, yo me estoy agradando. ¿Sabe por qué? Estoy diciendo gracias, Señor. Y no es un hábito, es una necesidad. Yo tengo necesidad de buscar de Dios. ¿Y usted? No tenemos toda esa necesidad de buscar de Dios, de acercarnos a Dios y de decirle al Señor: Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Porque la prueba hoy me va a dar más fuerte que la que me vino ayer. La de ayer la pasé, gracias Señor, porque pasé la prueba. La de hoy la tenemos que también pasar, y por nuestra fuerza no podemos hacerlo. Amén. No podemos con nuestra fuerza humana vencer la prueba que el maligno pone en medio de nosotros, porque no tenemos la fortaleza. Por eso es que nos hace falta nosotros, nos hace falta congregarnos. A la iglesia le hace falta congregarse. A la iglesia le hace falta buscar la presencia del Señor. A la iglesia le hace falta someterse a Dios. A la iglesia le hace falta cumplir con Dios. Hay personas que dentro de las iglesias no saben el por qué. Ellos le dan gloria y honra al Señor. Y cuando eso sucede es porque no conocemos a Dios. Fíjense, escuchaba los otros días un comentario que estaban haciendo, o se estaba haciendo, no en la iglesia, pero se estaba haciendo en una programación, que decía que nosotros, el ser humano, estamos vivos y no sabemos por qué. No sabemos por qué. Porque usted sabe que en este cuerpo que nosotros tenemos hay tantas enfermedades en él. Porque hay muchas enfermedades. Nosotros en este día fuimos a ver una hermana que tiene cáncer. Una sierva que tiene cáncer. Ella nació en el Evangelio, se ha apartado y ha tenido sus problemas, pero que está pasando por un proceso fuerte. Algo se desarrolló, se despertó en su cuerpo, que está en todos nosotros. Lo que pasa es que algunos tienen el sistema más fuerte que otros. Usted sabe que el mal existe dentro de la iglesia. El mal está vivito dentro de la iglesia. Y solamente el mal se manifiesta cuando nosotros le damos la oportunidad a que se manifieste. Por a veces los malos hábitos. El hombre enamorado. ¿Qué hace el hombre enamorado? Siempre está mirando lo que no le importa, lo que no le conviene. Y dice: Dios me dio los ojos para mirar, pero mira con ellos sabiamente. Mira con ellos con sabiduría, para que lo que tú veas con ellos sea de bendición a tu vida y no te cause amargura. Hay mujeres de la misma forma. En otras palabras, nosotros de la cabeza
a los pies. Tenemos que ser santificados y sacar todo aquello que pueda hacer habitación en nosotros para mal, para daño, para la ruina de nosotros. ¿Sabía usted que si nosotros, por ejemplo, hablamos del prójimo, eso es un mal hábito que a veces tenemos, hablar del prójimo, que ya ha hecho habitación en nosotros? Y como dijo un predicador en cierta ocasión, y no vayan a alarmarse o perturbarse por lo que voy a decir, pero un predicador dijo, en cierta ocasión, dijo que él observaba a los hermanos. Fíjese bien, yo observo mucho a los hermanos, y el hermano que habla de su madre, a ese no lo tengo en nada, porque si habló de su madre, habla de cualquiera. Eso suena feo, ¿verdad? Como que no está. Pero es verdad. Y ese predicador dijo, si yo veo una persona que se pasa hablando mal, no simplemente hablando mal de su madre, digo, si no respetó a su madre, no respeta a Dios. Y yo me puse a pensar, ¿será eso verdad? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios te da sobre la tierra sean alargados. Sea mala o sea buena, tienes que honrarla porque es tu madre. Y a veces no entendemos el por qué pasamos por ciertas cosas, pero es tu madre. ¿Por qué mami me da tanto? Es tu madre. ¿Por qué papi me da? Es tu padre. Pero de los padres como que no se dice mucho, ¿verdad? Como que se permite hablar de los padres. ¿Verdad que sí? Papi es así, papi es asado. Pero de la madre que cargó o llevó en el vientre a esa criatura, es como la historia. Yo no me la sé a perfección, pero así por encima, por encimita. Y quizás ustedes lo han leído porque es algo que es bien conocido, es una historia bien conocida del niño que vino y le hizo una lista y se la pasó a su mamá. Por sacarte la basura, tanto. Por ayudarte a limpiar, tanto. Por ir al mercado, tanto. Y al final de esa lista, total que me debes, tanto. Y la madre cogió esa lista y le escribió a su hijo de vuelta. Y le dice, por cargarte en el vientre, nada. Y todo lo que ella le puso, que ella había hecho por cuidarte cuando estás enfermo, por los desvelos que pasó contigo, cero. No hay cantidad. Suma total, cero. Y se la dio a su hijo. Porque el hijo le cobró lo que él hacía en la casa. Y ella le dijo, pero yo por ti tanto que he hecho y no te cobro nada. Entonces nosotros le reclamamos muchas veces a Dios, Señor, pero si yo hago por tu obra, yo hago por tu pueblo, yo hago, ¿por qué, Señor, tú no me bendices? Pero nunca le he hecho esa pregunta al Señor. ¿Por qué, Señor, es que yo tengo que estar en ruina? ¿Por qué, Señor, es que yo tengo que estar pasando por problemas? ¿Verdad que le preguntamos a Dios? Dígame que sí, sea sincero conmigo. Sea sincero con usted mismo. Le hacemos esas preguntas a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y le cobramos a Dios. Eso es cobrarle a Dios. Señor, tú dices en tu palabra que si yo diezmo, tú me vas a bendecir. Pero es cuando diezma de corazón. No cuando diezma porque tienes que diezmar. Es cuando sale de tu corazón, dale ese diezmo y lo das con sinceridad. Dios te bendice. Pero cuando lo das porque tienes que darlo, porque si no lo doy, en la iglesia me jalan las orejas, en la iglesia me dicen esto. Y lo das. Y como se dijo unas cuantas semanas atrás, lo que das, todo lo que tú das que no es de corazón y que no es sincero, es pecado. Está mal. Y cuando la iglesia lo recibe como una maldición, no como una bendición. ¿Usted sabía eso?
Que cuando usted da algo y no lo da de corazón, lo está dando con pecado, o en pecado, o por pecado, o se hace pecado. Entonces no le está haciendo de bendición a nadie, porque no salió de usted con bendición. Si yo vengo y siento que Sarita, por ejemplo, tiene una necesidad, y yo voy y le digo a Sarita, el Señor me ha tocado y toma $20. Sarita quizás me pregunte, ¿y por qué el pastor me dio $20? Porque Dios me dijo que se los diera. Lo di de corazón porque Dios me mandó. No discutí, no le puse pretextos o excusas a Dios. Entonces Dios me bendijo a mí, pero esos 20 pesos, aunque eran solamente 20, también le sirvió de bendición a ella. Y a veces nosotros no entendemos cómo es que Dios trabaja. No entendemos cómo es que Dios trabaja, porque lo que hacemos no lo hacemos con un sincero deseo. Usted sabe que hay cristianos que le sirven a Dios sin un corazón sincero. Usted podría creer que hay hermanos así, que le sirven al Señor simplemente por el interés, porque quieren ser reconocidos. Y usted sabe que a nosotros no nos hace falta ser reconocidos por el hombre, nos hace falta ser reconocidos por Dios. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio al Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Porque cuando vivimos una vida agradable delante de Dios, esa vida que estamos viviendo está alumbrando nuestro ser. Y cuando nos presentamos ante un grupo de personas que también son cristianos, el Espíritu que está en nosotros da testimonio de que nosotros somos en verdad hijos de Dios. Yo le doy gracias al Señor que, amén, Dios me habla, que Dios me respalda, que Dios está conmigo. A Dios sea la gloria. Usted le puede dar gracias a Dios de la misma forma. Usted le puede decir al Señor: Señor, gracias porque tú me amas y yo sé que me amas. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo y yo sé que tú estás conmigo. ¿Cómo usted sabe que Dios está con usted? Porque usted lo siente. Cuando usted se pone a orar, usted siente la presencia del Señor. Pero entonces viene la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuándo fue? Pues pastor, ahorita me puse a orar y sentí la presencia del Señor. ¿Qué es sentir la presencia de Dios? ¿Qué es sentirla? A veces la sentimos como un impacto fuerte. A veces la sentimos como un silbido apacible, algo que es suave. Pero la sentimos. Un predicador me dijo a mí en una ocasión, muchos años atrás: yo me pongo a orar y hasta que yo no siento la unción de Dios en mi vida y hablo en lenguas, yo no estoy satisfecho. Y yo le pregunté en una forma de charla, le pregunté: ¿y cómo tú sabes que las lenguas que estás hablando son de Dios y no son tuyas? Y me dijo: porque lo que es mío, de mi parte, destruye. Lo que es de Dios, edifica. Y cuando yo hablo en lenguas, yo siento la edificación de Dios en mi vida. Y yo siento que Dios me está rompiendo y que Dios se está ministrando a mi vida. Yo siento que algo está pasando conmigo. Y si no hablo la lengua, le pregunté, pues entonces yo tengo que sentir esa presencia. Yo tengo que sentir que el Espíritu de Dios viene sobre mí. Y que comienza de la cabeza, porque viene de lo alto, no viene de abajo, por la cabeza. Y cuando viene, me cubre, me llena, y yo comienzo a sentir la presencia del Señor, aunque no hable lengua. Pero yo tengo que sentir que Dios está conmigo. Y para hacer eso, yo tengo que hablar con Dios. Pues eso es un hábito que es bueno, hablar con Dios. Yo voy a hablar contigo, papá.
Yo voy, Señor, a darte a ti la oportunidad de que tú trabajes en mi vida, de que tú, Señor, hagas algo por mí, para luego darte gloria. Y antes de dártela, por lo que tú vas a hacer, te la doy, porque antes que tú la des, yo sé, Señor, que tú vas a darme la victoria. Antes y después. Amén. Antes y después le damos la gloria y la honra al Señor. Nosotros nos alegramos, nos sentimos gozosos cuando Dios hace algo en nosotros, cuando Dios se deja sentir en nuestras vidas. Nosotros, gloria sea al Señor, sentimos satisfacción. Amén. Pero para sentir esa satisfacción, permítame decirle que usted tiene que ser una persona que esté en contacto con Dios. Usted tiene que ser una persona de oración. Y si no puede orar, pues usted, gloria sea al Señor, medite. Yo le decía, le dije las otras noches que esta hermana donde fuimos hoy, la hermana, la mamá de esta muchacha, se encontró conmigo en el mall y ella, sin pensarlo, me echó los brazos y el Señor la usó y ella me profetizó. Y cuánto, Dios sabe lo que yo necesitaba, que Dios me hablara. Y quizás esperamos que Dios nos hable en el templo. Esa hermana se encontró conmigo, me echó los brazos y me dijo lo que Dios tenía que decirme. Y yo me sentí privilegiado en que Dios usara a esa sierva y que ella no mirara el lugar para darme a mí lo que el Señor le estaba dando a ella que me diera. ¿Sabe lo bueno que es eso? Que donde usted se meta, usted sabe, usted sepa que pueden haber hijos o hijas de Dios que vengan y le den a usted la palabra que Él quiere que le den. Usted está triste, usted está esperando llegar a la iglesia. Bueno, en la iglesia el Señor me va a hablar. En la iglesia el Señor va a hacer algo por mí. Y si se encuentra con un siervo o una sierva de Dios que estaban orando en el hogar, que estaban en meditación. Por eso es que es bueno la oración en el hogar. Y a veces en el hogar eso es lo menos que hay. Digan amén si pueden. Porque en los hogares lo menos que hay es oración. Hay mucha televisión, pero no hay oración. A veces ni se puede meditar, porque para meditar usted tiene que estar tranquilo. Y a veces usted no está ni tranquilo. O tranquila, como sea. Y no se puede. Por eso es que cuando llegamos a la iglesia llegamos frustrados. Porque no hemos hablado con papá en ese día. Y llegamos a la iglesia simplemente por costumbre, un hábito. Que usted diría, bueno, pero estoy. Como me dijo a mí una vez una hermana. Le dije, hace una semana que no te veo en la iglesia. Y me miró. Y no fue aquí. No vayan a pensar que fue aquí. No fue aquí. En una de las otras iglesias que pastoreé. Le dije, hace una semana que no te veo. Y sé que no estabas enferma. Y me dijo, pues dele gracias a Dios que estoy aquí en esta noche. Sarcásticamente. Y yo le dije, fíjate, no tengo que darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios tú que estás aquí, no yo. A mí no me hace falta, yo tengo lo que yo necesito. ¿Y a ti? Porque hay personas que son así. Hace una semana que, pues pregúntale a Dios por qué yo no vine. Y no es porque estén enfermos, no es porque estén trabajando, es simplemente porque no le dio la gana. ¿Habrán cristianos de gana? Yes. Habrán cristianos de voluntad propia que quieren hacer lo que ellos quieren y que no se sujetan o se someten a nadie. Bueno, ¿por qué usted no vino a la iglesia? No quise, no me dio la gana. Entonces somos de gana. Por eso, si decimos que somos de gana, no nos hace eso como desganado, si la palabra cabe. You know, I mean, yo en el español soy un poquito bruto, pero yo sé que ustedes me entienden. No tenemos fuerza, no tenemos ánimo.
Porque no tenemos ánimo. Y a veces tenemos razón por no tener ánimo, pero hay a veces que no lo tenemos porque no nos preocupamos en buscar ese ánimo de parte del Señor. Porque a veces ni en el trabajo meditamos, ni en la casa meditamos. Si en la casa no podemos, en la calle y en la casa no podemos, porque la casa hay a veces que se vuelve un infierno. Y le voy a decir, no estoy diciendo esto porque quizás alguien me haya dicho que tiene problemas, es porque es una realidad. Yo he escuchado hermanos testificar, y yo lo sé de por cierto, por testimonio que me han dado a mí, por las cosas que me han dicho miembros de la iglesia. Hermano, me gocé en el culto y llegué a casa tan y tan gozoso, y cuando entré por la puerta el diablo me dio una bofeta y me iré sin saber por qué. Y comencé a discutir con la mujer, y comencé a hacer esto y comencé a hacer lo otro, y cuando vine a ver, perdí todo el gozo que traía. ¿Por qué será eso? ¿Será porque no nos damos cuenta que el diablo a veces se para en la entrada de nuestras casas para desganarnos, desanimarnos y decirnos: tú no puedes adorar a Dios? Me gocé en la iglesia, pero llegué aquí a mi casa y Dios mío, qué infierno. Pues entonces ese hermano dio una solución que tienen los judíos. Los judíos sobre la puerta tienen, por el interior de la puerta o al lado de la puerta, tienen una cajita. En esa cajita están enrollados los mandamientos. Y cuando ellos salen, ellos le pasan la mano a los mandamientos de Dios, y cuando llegan a la casa le pasan la mano a los mandamientos del Señor. O sea que siempre están acariciando la palabra del Señor. No falta en las puertas de sus casas. Te va a un hogar de esos judíos ortodoxos, Orthodox Jews, y usted va a encontrar esa costumbre. Y el hombre que lleva esa creencia vive en paz, porque entra y sale pasándole la mano a la palabra del Señor. Nosotros la tenemos, pero ¿cuántas veces la leemos? ¿Cuántas veces en el día usted coge la palabra del Señor y lee tan siquiera un verso? Pregúntese, ¿cuántas veces usted la abre? Señor, háblame por ella, y coge esto y lo lee. ¿Lo podré aplicar a mí? Porque a veces teniendo la mano a mano no lo utilizamos. Yo recuerdo los tiempos, y los que están aquí viejitos en el Señor tienen que saber esto. Amén. Cuando el ministro de Dios cargaba la palabra aquí encima. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí, cerca del corazón. Y no eran Biblias pequeñas, eran Biblias más grandes que esta. Ahí en el pecho. Y usted lo veía en una conversación, y eso era: te alabo, Señor, te doy gloria, Señor. Se pasaban siempre adorando a Dios, y decían que no tenían tiempo para hacer otra cosa que no fuera darle la gloria a Dios. ¿Y sabe lo que sucede cuando esto pasa? Cuando usted es una persona que usted tiene la palabra, la tiene cerca del corazón, que usted la abraza. Cuando el diablo va a venir donde usted, el Señor le dice: ahí viene el diablo, ahí viene Satanás. Y cuando usted lo ve, ¿qué es lo que usted dice? Por la palabra te reprendo. Pero ya ni eso usamos para reprender al diablo. Yo te reprendo, y no usamos ni el nombre de Jesús. Ni el nombre de Jesús usamos. No. A mí se me enseñó que cuando yo iba a orar por un enfermo, se me enseñó, pero que yo lo he olvidado. Fíjese bien, que cuando yo fuera a orar por un enfermo, yo usara ciertas palabras. Y si la persona tenía una enfermedad, llamara a esa enfermedad por nombre. Espíritu de epilepsia, por ejemplo, sal de esta persona por la palabra de Dios. Sal.
Y hoy ni eso hacemos. La sangre de Cristo se ha venido a hacer, como dice el americano, obsolete. ¿Cómo se dice esa palabra en español? Ya no se usa. Ya la sangre de Cristo no se menciona como que tiene poder. Y usted sabe que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No estamos utilizando la palabra como la palabra nos manda que la utilicemos. En cierta ocasión escuché a un predicador que decía, o que dijo, que cuando él iba a orar por una persona, él primeramente tenía que por la palabra estimular la fe de esa persona. Estimularla. Para que esa persona comenzara a crear confianza en él o en ella, de que lo que decía la palabra se aplicaba a él o a ella. Y luego que la persona estaba estimulada en el espíritu, que habían traído convicción a ella, entonces se le decía, mira, Cristo es el único que te puede sanar. Cristo es el único que puede hacer por ti. Entonces se aplicaba la palabra con autoridad. ¿Cuántas veces usted ha usado la palabra de Dios con autoridad? ¿Cuántas veces? Pregúntese. ¿O cuántas personas la han usado o han llegado a usarla con autoridad? Porque esto hay que usarlo con autoridad del Espíritu. Pero para usarla con la autoridad del Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser persona de rodilla, de oración, de corazón sincero, para que estemos en contacto con Dios. ¿Qué haría una persona que vaya a un trabajo y que haga el trabajo por su cuenta y que nunca se comunique con el jefe? Quizá algunos digan, bueno, el jefe va a decir que es una persona independiente y que hace el trabajo por su cuenta, que no hay que mandarlo. Pero no se siente usted como empleado bien cuando el jefe viene y le dice, you know something, I like your work. Hiciste buen trabajo. Te esforzaste. Yo los otros días fui a llevar a Josie al hospital, una cita que tenía. Y allí en el hospital me encontré con un retrato bien grande de nuestro ayudante de pastor. Bien sonriente. Entre los grandes estaba uno pequeño. Y digo pequeño porque los que ven allí yo creo que son gente de reputación, pero ahí Dios se dignó de poner una persona que simplemente lo que hace es que limpia, que ayuda. Pero está entre los grandes, ¿sabe por qué? Porque Dios nos pone, nos da el lugar que nosotros merecemos. ¿Ok? Cuando alguien lo alaba a usted, usted dice, bueno, está bien, recibo la gloria, pero tiene que recibirla mayormente de Dios. Dios tiene que dar aprobación a su vida de que usted está haciendo las cosas bien. Y la cosa es que usted tiene que sentir esa aprobación de parte de Dios. Usted tiene que sentirla. Yo me senté los otros días a ver un programa, a ver varios programas, no un programa, varios programas, pero de ellos me llamó la atención uno. Programas cristianos, porque yo casi no pierdo el tiempo. A veces me siento para entretenerme con alguna comedia o lo que sea, pero mayormente a mí lo que me gusta es la palabra de Dios. Yo no puedo ver en la televisión otra basura. Eso de novelas, eso en un tiempo en la iglesia era un tema tremendo. Novela, no la vea. Pero hay hermanas que les gusta ver la novela. Y yo he tenido en la congregación hermanas que no salen para la iglesia hasta que no se acaba la novela. Viven más afanadas de la novela que del Señor. Viven más enamoradas de la ilusión que de la verdad. No porque anoche se quedó cuando la estaba besando. ¿Y qué pasará en esta noche? Pues esta noche se anunció que la va a coger la rival. Y yo quiero ver la mirada de la rival. Mira, es una novela, es una fantasía, no es realidad. La realidad es tú buscar a Cristo. Allá en California, en un tiempo, yo le pregunté a la juventud, porque se pasaban hablando de una serie que daban, All My Children creo que era. Y le pregunté en una ocasión a los jóvenes,
¿Y cómo ustedes saben lo que pasa ahí cuando ustedes están en la escuela? Ah, pastor, eso es lo tremendo de hoy en día, que tenemos VCRs. Y lo grabamos, y cuando llegamos a la casa lo vemos lo que pasó en esa serie. Está bueno, lo grabó, pero ya van con la intención de ver lo que sucedió. ¿Por qué no cogiste ese tiempo y se lo dedicaste a Dios? ¿Por qué es que nuestras vidas están como están? Porque a veces nos interesamos más en las cosas que contaminan. Por eso es que la juventud, muchas damas y muchos caballeros se encuentran en ruinas dentro de la iglesia porque pierden su tiempo en ver lo que no tienen que ver. Porque ¿qué me va a hacer a mí una novela? Si la persona es una persona emocional, está viviendo. Aquel es un profesional, un doctor, y está enamorado de la secretaria, y la mujer no lo sabe. Y llega tarde a la casa y dice que estaba en la oficina, pero no le dice con quién estaba en la oficina. Y cuando lo descubre, wow, el escándalo de la televisión. Y lo ponen en la televisión como que es algo interesante. Y el tonto de cristiano o de cristiana se deja llevar por esa tontería. Y cuando llega a la iglesia lo que trae es novela, ilusión, fantasía. Y no la oración que tenía que tener. Por eso es que a veces los cristianos están como están. Y por eso yo admiro la iglesia pentecostal de antes, porque en las iglesias se prohibía esto. ¿Usted sabía eso? Que se prohibía. Se prohibía ver novelas. ¿Cuántas damas aquí las ven? Las novelas, lo dice la palabra, novela. No la vea. Pero según la ven las damas y los caballeros se sienten tranquilos porque no se mencionó a ellos, pues también los caballeros les gustan. ¿Qué les gusta a los caballeros? El deporte. Usted sabe que una vez allá en una de las iglesias que yo pastoreé, no quiero decir el nombre de la iglesia por si acaso hermano escuchando, que no vayan a decir ahí estoy yo, pero aquí yo le he dicho anteriormente, una noche de caballeros me faltaron todos los caballeros. Unos días después yo fui a la casa de un hermano y le dije oiga, que habían ahí unos cuantos caballeros. Las otras noches en la iglesia me faltaron todos los caballeros. Noche de caballeros me faltaron un montón, fíjese qué cosa. No, pastor, es que estábamos aquí viendo el boxeo. Televisión grande que tenía el varón. Y él tenía pay-per-view y alquiló el tiempo para ver el boxeo. No me recuerdo quién era el boxeador. La cosa es que los caballeros se fueron todos para allí y me dejaron el culto. Por ver a dos hombres tirándose puños. Cuando la Biblia dice que esa clase de ejercicio no edifica. O sea que Pablo dice que hay personas que le tiran al aire, y esos son los boxeadores, que le tiran al aire. Usted sabe que un boxeador le tira mucho al aire, ¿verdad? Eso no edifica. A veces que cuando estaba el tiempo de World Series, María, no me iban a la iglesia porque quería ver la serie. Pues yo dije, bueno, yo tengo que usar aquí la astucia. Le dije a unos varones en cierta ocasión, mire, grábenlo. No, pastor, no es lo mismo, no es la misma, no es el mismo ambiente. Usted grabar algo y verlo después que pasó. Hay que verlo ahí en vivo cuando pasó para usted levantarse y gozarse. Pero hace daño. Son hábitos que hacen daño. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué esto pasa en mi vida? ¿Sabe por qué pasa? Porque ya ese hábito hizo habitación en usted. Ya tiene una habitación en su corazón. Y hace que usted haga cosas que usted no quiere hacer. Eso es lo que dice Pablo. Lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Usted nunca han leído sobre lo que dice Pablo? Que las cosas que no quiero hacer las hago. ¿Y por qué las hago?
es porque hay un espíritu dentro de mí que me conduce a hacerla, que no quiero hacerlo, pero lo hago. Yo no puedo estar, y hablaba con un varón en el día de hoy sobre esto, yo no puedo estar sin venir a la iglesia. Y esa persona que habló conmigo tampoco puede estar sin acercarse a la iglesia. Es una necesidad que hay. Y la Biblia dice: bienaventurados los que están en la casa de Jehová por la noche. O sea, que al decir por la noche es porque hay algo especial por la noche, es después del trabajo. Usted ve, porque el día se hizo para trabajar y la noche para descansar. Entonces durante la noche, antes de yo irme a descansar, yo tengo que darle gloria a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Porque todo lo que usted recibe durante el día, ¿quién le da la fuerza? Es como en una ocasión, muchos años atrás, aquí en esta iglesia, aquí, el hermano me decía: hermano pastor, ore por mí porque me hace falta un trabajo. Y orábamos por los trabajos. Y mientras la persona estaba sin trabajo, toda la noche metía en la iglesia. Cuando conseguía el trabajo: pastor, estoy cansado. Pues yo dije en una ocasión: pues no voy a orar más para que Dios le dé trabajo, porque los trabajos le están siendo de maldición. Pues no hay que orar por eso entonces. Eso pasó aquí. Los hermanos no se recuerdan cuándo fue que yo dije eso. Yo lo dije. No voy a orar más para que el Señor le dé trabajo a las personas, a menos que no lo sienta. Hay algo, porque hay a veces que nosotros nos cogemos el hábito de trabajar. Y usted sabe que el trabajo es bueno, ¿verdad que sí? El trabajo es bueno, no hay problema en que usted trabaje. Pero el trabajo en exceso es un pecado. Porque antes vivíamos con lo poco que teníamos, vivíamos. Y llegó el momento que con lo que tenemos no podemos vivir, y tenemos más que lo que teníamos antes. Y no podemos vivir. ¿Por qué? Porque mientras más tenemos, más queremos y más gastamos. Y cuando venimos a ver, estamos embrollados y no tenemos los recursos para pagarlo. ¿Por qué? Nos dedicamos tanto al trabajo y nos ganábamos tanto. Wow, I have a lot of money. Yo puedo hacer esto, puedo hacer. Y una compañía lo manda, le manda una tarjetita, llena la aplicación y te damos $1,000. Boom, $10,000 de crédito. ¿Sabe lo que es la tarjeta de crédito? Es usted gastar lo que usted no tiene. Es vivir fuera de lo que usted no tiene. Algo vale $600. Dios mío, eso vale 600. Si yo espérate, yo los tengo la tarjeta. ¡Pum! Yo lo quiero. Lo compramos con una tarjeta. Pues después para pagarlo, ¿qué hacemos? ¿Sale qué? Esos 600 pesos le pueden salir a usted hasta en $2,000 con intereses. No tenía 600, pero pagó 2,000. Pastor, me compró una casa y la casa me costó solamente $65,000. ¿Ya lo pagaste? No, en los mortgages, pero vale más que 65,000. Fíjate a los 30 años, a ver a cuánto te suben esos 60,000 o $65,000. Te pueden subir a $300,000. Un poquito más de $250,000. Porque gastamos lo que no tenemos. No somos buenos administradores porque queremos tener lo que no podemos. Y ahí es que nosotros fallamos, porque los malos hábitos corrompen las buenas costumbres. Eso me salió bien. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los malos hábitos también. Nos corrompen. Hay que saber cómo nosotros estamos metidos con Dios. Usted tiene que darse cuenta de eso. ¿Cómo es que usted se mete con Dios? Nosotros tenemos el atrevimiento de ser dueños de nuestras vidas, de hacer lo que nosotros queremos, cuando queremos, porque queremos. Y usted sabe que nosotros no somos dueños de nuestras vidas. ¿Por qué es que yo tengo la frase esa que me gusta usar tanto, let go and let God? Porque la vida mía está en las manos del Señor.
Y como está en las manos de papá, yo tengo que decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con la vida mía? Y el Señor me va a decir, si tú pones tu vida en las manos mías, deja que yo obre, porque yo te voy a guiar, yo te voy a dirigir, yo te voy a enseñar. Yo te voy a hacer saber lo que a ti te va a hacer bien y lo que a ti te va a hacer mal. Yo me tengo que someter a Dios. Y todas esas cosas que hay negativas en mi vida, hay que volverlas positivas. Usted admite derrota. Porque si usted admite derrota, quiere decir que Cristo no está con usted, o usted no está con Cristo. No podemos admitir derrota, porque la derrota es la parte negativa de nuestras vidas. Yo tengo que decir, yo estoy en victoria. Y aunque el diablo venga y me dé duro, yo estoy en victoria. Y aunque el diablo me quite el gozo, yo estoy en victoria. Y aunque el diablo me enferme, yo estoy en victoria. Y aunque el diablo me haga lo que me haga, yo estoy en victoria. ¿Sabe por qué? Porque la victoria mía se llama Cristo. Y la Biblia me dice a mí que mi vida, la vida suya, está escondida en Él. En Él. Mi vida está escondida en el Señor. ¿Y sabe lo que significa que está escondida en el Señor? ¿Sabe lo que significa? Que como está escondida en Dios, el diablo no la puede tocar. Did you know that? Que la vida tuya está escondida en el Señor. Y si está escondida en Dios, el diablo no la puede tocar. Can't touch it.